Shirley Radio. 8:24 de la mañana. Bueno, a esta hora voy a conversar con Débora Requesens, PhD, directora de programa Jumpstart del Orphan Disease Center. Y hoy he querido hablar con ella con relación al Día de las Enfermedades Raras, que fue justo, creo que fue hace 2 días. Y definitivamente, bueno, entender, debe ser bien complejo entender o tratar de investigar enfermedades que, bueno, definitivamente no están tipificadas y que pueden generar muchísima incertidumbre en quien las padece. Creo que es parte del trabajo que hace Débora todos los días allí en el Orphan Disease Center. Buenos días y bienvenida, Débora. Qué gusto Muchas conversar gracias. contigo esta mañana. Buenos días, gracias por tenerme aquí. Bueno, lo primero que quiero quizás puntualizar es ¿qué es una enfermedad rara? ¿Cómo se tipifica, no? Es interesante que me preguntes eso porque depende del país, parece mentira. En Estados Unidos, una enfermedad rara es una enfermedad que aparece cada 200.000 nacimientos, pero en Sudamérica, por ejemplo, depende del país. Estaba viendo una lista justamente en estos días por la enfermedad, por el Día de las Enfermedades Raras que pasó el martes, es el 28 de febrero. En Argentina, por ejemplo, son 5 de cada 10.000, en Brasil 65 de cada 100.000. En Colombia son 2 de cada 10.000. Entonces es un número bastante bajo. La mayoría de ellas son de tipo genético. Entonces no son cuestiones que pasen que tengan nada que ver con el embarazo, ni nada que ver, sino que es una mutación al nivel del código genético. Y la mayoría son de nivel de niños. Decimos que más o menos una de cada 2 enfermedades raras afectan a un niño. Entonces son esas que son no consideradas, hablamos entre 7.000 y 10.000 enfermedades raras que han sido descubiertas o diagnosticadas hasta el día de hoy. Ahora, esto para ser tipificado de esta manera tiene que ser un grupo de personas en cantidad que presenten esta enfermedad o solo un caso se considera como enfermedad rara. Hay casos en que ha sido solo un caso. Claro, es más difícil de diagnosticar porque es muy difícil de definir que eso es una enfermedad. Pero yo trabajo con familias donde son 10, 20. Son las que llamamos ultra raras. Ujú. Claro, es muy difícil decir de un solo paciente por como debemos definir el fenotipo de la enfermedad, cuáles son los síntomas. Entonces, normalmente se consiguen más de uno para poder definir y llamarla algo, pero realmente una sola mutación podría ser un solo paciente, claro. Sí, ¿cómo es el procedimiento para tratar una enfermedad rara? Bueno, el COVID era una enfermedad rara y empezó primero con el tratamiento de hidroxicloroquina, recuerdo, ¿no? Que al final creo Mm, que era erróneo. Entonces la Era pregunta es, dañino. sí, bueno, ya de hecho no forma parte del protocolo. Hay gente que incluso también tomó ivermectina. Bueno, en fin. Pero, ¿por Mm. qué pongo este ejemplo, no? Porque definitivamente yo supongo, cuando se encuentra uno con una enfermedad rara, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo ayudo yo a este paciente? ¿Cuál debe ser el Cla- método de trabajo para salvarlo, no? Y en función de eso, ¿has podido establecer un protocolo? Pues ciertamente no, son todas bastante diferentes. En Estados Unidos, por lo menos, más del 90% de las enfermedades raras no tienen tratamiento. Muchísimas son mortales, muchísimas en la infancia, como digo, afectan a los niños. En la mayoría de los casos de las enfermedades raras tratamos los síntomas. Hay mucho tratamiento del lenguaje, de físico, medicinas, muchas de ellas son al nivel neurológico y dan mucho la epilepsia es muy común en estas enfermedades raras. Entonces, el tratamiento sobre todo se trata en tratar la epilepsia, en mejorar los episodios de epilepsia, en mejorar los episodios físicos cuando son musculares, pero tratamiento como tal, como te digo, más del 90% de ellas no tienen tratamiento. En estos momentos se trata mucho sobre la terapia genética, el futuro que tenemos, entonces sería una cuestión de cambiar el código genético como tal y curar la enfermedad. Pero existen solo muy pocos tratamientos Mm. para estos, hay solo el tratamiento de la distrofia muscular. Una de ellas tiene un tratamiento genético que está establecido en Estados Unidos y en algunos otros países, como Brasil, por ejemplo. Pero aparte de eso, no sabemos, no tenemos cura para la mayoría de ellas. ¿Qué enfermedad rara te ha llamado en particular la atención? De todas las Mira, que me ha has, llamado has la, visto.
la atención me llama es que son todas tan diferentes y tan parecidas. Yo trabajo con cientos de ellas y como te digo, hay más de 7.000 establecidas. Son todas, son niños, ¿sabes? Son niños que te tratan, que te llenan porque, ¿sabes cuáles me duelen más? Las aquellas que los niños no tienen toda la capacidad de entender lo que les está pasando, pero, pero su cuerpo no los ayuda. Hay una particular que el niño se muerde, se hace automutilación, por ejemplo, se muerden los labios, se comen los dedos, pero el niño sabe lo que tiene. Y tú los escuchas que te dicen odio mi enfermedad, cuando pueden, lo que pueden comunicarse. Entonces esas son bastante más delicadas. Muchísimas de ellas tienen trastornos a nivel de mental, entonces los niños no están completamente conscientes de lo que les está Mm. pasando, pero aquellos que están es súper fuerte. Ah, qué interesante. Yo pensaba cuando hablábamos de enfermedades raras, solo hablábamos de enfermedades de punto de vista físico. También están incluidas enfermedades de tipo mental. Bueno, no, cuando digo punto mental, digo a nivel de retrasos Mm, de desarrollo. sí. No, no son consideradas todavía las enfermedades mentales a nivel de solamente mental como enfermedades raras. Ahora, en ese sentido, Débora, bueno, yo me imagino que parte de la labor que están haciendo allí es, bueno, cómo acompañas al paciente. Pero Ujú. la investigación hoy en día de las enfermedades raras es lo suficientemente sólida como para, de estas 7.000, hayan algunas salido de esta lista. Muy poca, como te digo, las enfermedades raras que no son tan raras en Estados Unidos afectan a aproximadamente 30 millones de personas. Decimos que uno de cada 10 americanos vive con una enfermedad rara. Eh, Mm, no, la investigación ha sido bastante lenta. El ser raras nos hace ser más difícil a nivel de las empresas farmacéuticas, porque claro, es muy difícil hacer dinero cuando tienes 200 pacientes, comparado mm. con millones a nivel de enfermedades de corazón o enfermedades más comunes, ¿verdad? Entonces, la inversión no ha sido lo necesaria. La mayoría de la investigación que se hace a nivel de enfermedades raras en el mundo entero es a nivel académico. Mm. Nosotros en el Orphan Disease Center hacemos lo que llamamos becas de piloto, que entregamos 50.000, $100.000 a un laboratorio para hacer 1 o 2 años de investigación. Eso no hace nada. Mm. Eso realmente nos da las bases de la información de la enfermedad y en ciertos casos algo, pero no está al nivel de otras enfermedades en este país, ¿no? De esas 7.000, ¿no? A algunas que, me has dicho algo interesante, enfermedades raras que no son tan raras. Ujú. Es decir, quiere decir que hay gente que efectivamente las presenta, no es una mayoría de la población, pero hay algunas. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, aquí me están preguntando qué puede decir de la retinosis pigmentada como enfermedad rara. Es una enfermedad rara y hay tratamientos para ella, pero es menos rara, ciertamente. Mm, Yo creo que depende de. También te voy a decir, yo creo que en muchos casos no solo que no sea que la enfermedad no existe, sino que no ha sido diagnosticada. mm, El diagnóstico es a nivel genético en muchas de ellas y sobre todo en nuestros países ese test es súper difícil de conseguir. Pero sí hay enfermedades que son más conocidas por todos que no, que sí son consideradas raras, como la ¿Cómo cuáles? hemofilia. La La hemofilia. hemofilia, por ejemplo. La hemofilia es un buen ejemplo de esas enfermedades que existen de toda la vida y que no sabíamos que eran raras. La porfiria es una enfermedad también que uno conoce el nombre, conocida por la hija de Isabel Allende, su hija murió de porfiria, por ejemplo. Mm. Aquí en Entonces son Venezuela, enfermedades, Paula. Paula, Sí. entonces son ese tipo de enfermedades que aunque son raras, son más conocidas porque también fueron descubiertas hace mucho tiempo. En Venezuela es conocido a nivel internacional por una enfermedad que se llama Huntington Disease, que fue descubierta en el lago de Maracaibo. En un grupo de indígenas que vivían en el lago, que viven en el lago. Y como es de consanguínea, en este caso si es consanguínea, si es hereditaria, estaba concentrada en esa comunidad. Entonces, Huntington disease es una que es conocida a nivel de Venezuela. Y fibrosis quística creo que es la que más la gente más conoce también porque es más común. Claro, pero tenemos, como te digo, tengo enfermedades ultra raras con las que trabajo que son 20 pacientes en el mundo Mm. entero. ¿Cuáles, por Entonces, está ejemplo? a todos los niveles. Es que te voy a aburrir con los No, nombres pero porque son es interesante, ¿no? Porque son a niveles de números. Por ejemplo, te doy el ejemplo. Yo trabajo en la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras en Estados Unidos, que fundé con una chica colombiana que se llama Victoria Arteaga. Y su hija, por ejemplo, tiene una enfermedad que se llama SYNGAP1. Y esta es una enfermedad neurológica y en Estados Unidos solamente se han descubierto 300 y pico de pacientes. Entonces, tú imagínate una enfermedad tan grave que solo tengamos ese número de pacientes
en ellas. Todas las enfermedades están, la mayoría de las enfermedades raras, sobre todo las que estemos trabajando en estos momentos, sus nombres son a nivel de el nombre del gen. Ujú. Entonces son esos, Sí, SYNGAP. sí. Entonces por eso son los números Sí, ni siquiera de, tienen nombre como tal. no tienen, esos son los nombres ahora. Sí. Exactamente. Ahora, y en ese sentido, Débora, bueno, ¿cómo te sientes en tu labor? Porque, bueno, un médico o un investigador, definitivamente el mayor logro que puede sentir es, bueno, identifiqué esto, tengo como curar al paciente. En tu caso no es así, en tu caso es de acompañar, ¿no? ¿Cómo manejas eso en lo personal? Mira, yo soy científico por entrenamiento y trabajé en el laboratorio durante muchos años, pero durante ese tiempo, en un momento estábamos hablando con una fundación para tomar algún tipo de guía sobre lo que estábamos haciendo. Y eso de hablar con estas familias, esta necesidad, además agradecen tanto que estamos simplemente investigando, que queramos preguntar lo que están haciendo. Para ellos es más que suficiente y eso me llena de una manera, mi trabajo no es un trabajo. Lo que sí te puedo decir es que a veces me siento, yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni terapeuta, pero hay días que me canso porque te cansas, ¿sabes? Uno intenta escuchar, porque mucha gente lo que quiere es hablar. El hecho de que no hayan tratamientos, el Sí, hecho de que no hayan curas, sucede que lo que quieren es comentar y claro. hablar de lo que está pasando y estar al lado de ellos y luchar por ellos y conectarlos entre ellos, ¿sabes? Muchas conexiones entre las diferentes fundaciones con las que yo trabajo. Entonces, claro, mi trabajo muchas veces es yo digo, como de conserje de hotel. Les busco la mejor manera con quién hablar, con quién comunicarse, quién los puede ayudar en este caso. Am, es un trabajo sí, mi trabajo no es de científico ya, sino de consultoría y de Sí, y de conserjería. acompañamiento. Tú eres Sí, venezolana, Débora, totalmente. ¿no? Sí, 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 sí. Cuéntame cómo llegaste a convertirte en, bueno, estar en Orphan Disease Center, pero además en investigar este tipo de enfermedades raras. Bueno, yo estudié a la universidad en Francia y para punto gracioso, yo soy científico de plantas, estudié genética de plantas, que no tiene nada que ver con las enfermedades, pero trabajaba en una empresa donde hacíamos medicinas en plantas. Entonces es un sistema biológico que se utiliza la planta como el bioreactor. Y como te digo, trabajábamos en una enfermedad en particular, Gaucher disease se llama, y estábamos hablando con una familia de pacientes que estaba dando dinero, reunió dinero, ¿sabes? La gente se vende tortas, lava carros, corre, lo que sea, y consiguen dinero y están fundando la investigación. Y empecé a hablar con ellos y me di cuenta que muchas familias hacían eso y entonces me fui directamente de trabajar en el laboratorio a trabajar al 100% con este tipo de familias. Y cuando me llamaron del Orphan Disease Center para hacer este trabajo, pues no tuve ninguna duda, era exactamente lo que yo quería hacer. ¿Y dónde naciste aquí en Venezuela? En Caracas. En Caracas, eres caraqueña. ¿Desde Ujú, hace sí, señor. cuánto te fuiste a estudiar a París? Desde hace más de 30 años. 30 años y no has visitado. Sí, un par de veces, Sí. al principio mucho, menos en los últimos Mm. años. Ahora mis padres también viven en el extranjero y entonces pues menos contacto con Venezuela. Sé que manejas más de 7.000 enfermedades, pero en Venezuela ya me dijiste una de Huntington. En Venezuela Ujú. hay enfermedades, ¿qué enfermedades raras has visto? Creo que las que estaba buscando justamente porque querías aprender más sobre lo que estaba pasando con Latinoamérica, ahora que estoy trabajando con la sociedad hispana. Creo que la hemofilia es la enfermedad más común en Venezuela, la más diagnosticada. La siguiente es la fibrosis quística, que es una enfermedad respiratoria que se hizo famosa por una película que se llamaba Seis Pies. No sé si Ujú, alguna vez la vieron, ujú. son dos niños que tienen esta enfermedad, ¿no? Que viven en un hospital. La fibrosis quística está más en Venezuela, es Huntington por el hecho científico. Creo que la porfiria. Pero en Venezuela se habla de un diagnóstico súper bajo, en los miles. Mm. Cons- eh, que debería ser, si estamos hablando que el porcentaje es más o menos 1 de cada 10 personas en el mundo que tiene esto, debería ser en números muchísimo más altos. Te agradezco mucho, qué interesante, Débora. Débora Requesens, PhD, directora del programa Jumpstart del Orphan Disease Center. ¿Dónde pueden contactarte, Débora?
Me pueden para... contactar en el Ujú. Orphan Disease Center, nuestra página en el internet tiene el Jumpstart y está mi nombre y mi email está directamente ahí. Así que si alguien que tiene alguna información o quiere preguntarme algo, por favor visítenme ahí. Por favor, te agradezco mucho. Débora Requesens fue mi invitada a esta mañana a nuestra sección Salud en Onda. Gracias, Débora. 8:39, hacemos una pausa, ya volvemos.